Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver un pequeño repaso, como el que os suelo traer de vez en cuando, sobre la situación actual del mercado. Vamos a ver un poquito la valoración de la bolsa europea para ver cómo está cotizando en estos momentos, un poquito diferentes problemas que está habiendo actualmente, que añaden incertidumbre al mercado y hace que probablemente coticen a valoraciones más bajas, ¿no?, de las que ha cotizado en el pasado. Y bueno, también hablaremos de alguna cosilla más y también del SP500. Lo primero que os traigo aquí es el gráfico del SP500 y la última vez que hicimos un repaso de la situación del mercado, pues yo os comentaba que estaba experimentando un rebote, pero que no podíamos saber si era del todo fiable, porque muchas veces durante las caídas del mercado se producen rebotes intermedios, pero luego pueden ser para seguir cayendo. Y bueno, de momento, pues desde que hicimos ese vídeo, hace 2-3 semanas, pues la bolsa ha caído cerca del 10%, ¿no? Veis que estamos ahora mismo volviendo a corregir. Que sepáis que esto es normal y muchas veces en situaciones donde el mercado está cayendo, pues se producen estos falsos rebotes, pero muchas veces realmente son para después seguir cayendo. Entonces yo ahora os lanzo una pregunta. ¿Pensáis que vamos a perder estos mínimos que hicimos en el mes de junio? Sería caer en torno a un 10% adicional de lo que vamos corrigiendo. Después hablaremos de algunas cosas que creo que pueden empujar a la baja la bolsa, la reducción de balance de la Fed, ¿vale? Al final del vídeo lo hablaremos. ¿Pensáis que ya hemos hecho suelo o pensáis que por el contrario esto finalmente era el rebote del gato muerto y vamos a romper estos mínimos? Yo os leo aquí abajo en los comentarios. Bueno, vamos a hablar un poquito de Europa, ¿no? En Europa también, como veis, estamos corrigiendo. Estas serían las velas semanales de cómo hemos ido cayendo pues estas últimas 3 semanas. Y en Europa la situación es más complicada que en Estados Unidos y hay más incertidumbre. Y en concreto yo creo que tenemos 3 problemas, que también a la vez están, bueno, relacionados entre ellos. El primer problema que tenemos y que es grave y que probablemente va a seguir hablándose mucho sobre este tema es el tema del gas. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre ello. Después tenemos el problema de la inflación, que parece que, bueno, en Europa está un poquito peor que en Estados Unidos. Y además, pues los tipos de interés, aquí ya sabéis que vamos con bastante más retraso que ellos en las subidas de tipos de interés y no parece que se vaya a frenar muy pronto. Y en tercer lugar tenemos el euro, que ya sabéis que está muy débil. Y bueno, después hablaremos un poquito de su situación. Bueno, el primer problema es el gas natural, que como ya sabéis, está disparadísimo. De hecho, este lunes repuntaba más de un 20%, incluso llegó a subir más del 30%. Y aquí veis el pedazo de rally que lleva, ¿no?, en los últimos meses. ¿Por qué rebotaba el lunes más de un 20%? Esto sucedía tras conocerse que Rusia había cortado el suministro del gasoducto Nord Stream el lunes, ¿vale? Y que se supone que lo tenía que haber reactivado porque teóricamente lo había cerrado unos días por labores de mantenimiento. Pero bueno, dijeron que no iban a restaurar el suministro y entonces evidentemente esto asustó al mercado y el precio se disparó. Esto es algo que no es bueno tampoco para la inflación, ¿vale? El precio de la energía ya sabéis que es un componente clave, no solo del gas, sino también del petróleo, de otras materias primas. Y bueno, es algo negativo, ¿no? Y que sigue estando complicado. La situación es muy complicada y sobre todo en algunos países como puede ser Alemania, que es de los más afectados. Y por ejemplo, ya que os traigo un pantallazo de una noticia que salía hoy, y es que por ejemplo empresas como JP Morgan están elaborando planes para trasladar el trabajo de las oficinas de Alemania a otras ciudades, a otros países, como en este caso puede ser la ciudad de Londres, mientras las compañías financieras se preparan para posibles apagones en la economía más grande de la Unión Europea, es decir, en Alemania. Y no solamente JP Morgan, sino que otras empresas también están elaborando planes por la posible incertidumbre que tenemos actualmente y por lo que pueda pasar en invierno con todo este tema. Entonces, como veis, esto es una situación de mucha incertidumbre y a los mercados, como os podéis imaginar, no le gusta. Lo que más se penaliza en la bolsa es no saber lo que va a pasar. Al mercado le gusta saber lo que va a pasar, ¿no? Y todo esto crea una situación de incertidumbre muy grande. Bueno, el siguiente problema es la inflación en Europa. Como veis, se presentó recientemente el dato de agosto de la Unión Europea de inflación y fue del 9,1%, que fue un poquito más alto de lo estimado. Pero también el problema que tenemos es que el Banco Central Europeo, hasta ahora, yo no sé por qué está tardando tanto en reaccionar a subir los tipos de interés. Parece que ahora a lo mejor, después del discurso de Powell del otro día, de la Fed, parece que ellos van a dar prioridad a la inflación. Hablo del Banco Central de Estados Unidos, ¿vale?, de la Reserva Federal. El problema es que aquí siempre vamos tarde. Los tipos de interés actualmente
a pesar de tener una inflación en el 9,1% en Europa, se sitúan en el 0,5%. En Estados Unidos ya están en el 2,5%, que sí, es más bajo que su inflación, bastante más, pero parece que nos llevan pues ya un largo camino de ventaja. Y aquí os traigo estimaciones sobre cómo se prevé que vaya a ser la inflación en la zona euro, cómo va a evolucionar, ¿no?, a futuro. Se espera, como veis, que entre septiembre y diciembre pues estemos en niveles todavía superiores, rondando el 10%, y después ya se estima que pues a comienzos del año que viene, de 2023, dentro de unos meses, pues ya debería comenzar a disminuir esta inflación. Veremos a ver si esto es cierto. Esto al final simplemente son estimaciones. La fuente en este caso es Bloomberg y está sacado de un research de Barclays. Así que bueno, ya sabéis que son estimaciones y hay que cogerlas con pinzas, pero parece que todavía no hemos hecho techo en la inflación, al menos en Europa. En Estados Unidos, bueno, pues en Estados Unidos tenemos que la inflación, aquí podéis ver la evolución, ¿no?, de cómo se ha ido disparando la inflación y cómo este último mes parece que sí que disminuyó algo comparado con el mes pasado. La inflación quedó en el 8,5% interanual de subida y se estimaba un 8,7%. Pero yo creo que esto también hay que cogerlo con pinzas porque realmente esto ha podido ser un único mes de caída para que después la inflación repunte. Y bueno, salieron, después de conocerse estos datos que ya se sabían, pues salió la Fed el otro día en el discurso que dio Jerome Powell y dejó bastante claro que la prioridad iba a ser controlar la inflación. Es un mensaje que dejó bastante claro y en cuanto dijo esto, pues parece que los mercados no descontaban que iba a decir eso, sino que a lo mejor descontaban pues que iban a tomar medidas más blandas o que ya no iban a subir los tipos de interés de forma tan agresiva, ¿no? Y bueno, el mercado se lo tomó mal y de ahí la corrección que llevamos pues estas semanas. Entonces veremos pues durante próximos meses si realmente esto empieza a estar más controlado y sigue disminuyendo o realmente el mes que viene a lo mejor repuntamos y estamos otra vez en niveles superiores, ¿vale? Esto sería en cuanto a la inflación de Estados Unidos. Después también otro problema, sobre todo para los inversores europeos, ¿no?, es la moneda. ¿Qué os voy a contar de la debilidad del euro frente al dólar? Se va hablando bastante, ¿no?, en las noticias últimamente y ya lo hemos comentado desde hace meses en este canal. Y como veis aquí, pues en esta gráfica podéis ver cómo el euro ha ido perdiendo valor pues desde hace unos cuantos meses frente al dólar y actualmente están en paridad. Esto quiere decir que un euro equivale a un dólar. Incluso pues esta misma semana el dólar era más valioso que el euro. Esto parece que podría continuar todavía a una mayor debilidad del euro. Analistas que apuntan que se puede ir el cambio euro-dólar a 0,95, 0,93, incluso más abajo. Veremos lo que pasa, pero el tema es que actualmente tenemos el cambio de divisa en mínimos para el euro de los últimos 20 años. Entonces la situación es de debilidad y esto, bueno, pues simplemente tenemos que conocer que para nosotros, al menos para los que invertimos desde Europa, pues esto sí que tiene un impacto al hacer el cambio de moneda, porque ahora mismo, pues evidentemente, al cambiar nuestros euros por dólares, obtenemos menos dólares. De la misma manera, también tenemos que saber que si nosotros ya teníamos dinero invertido en dólares, por ejemplo, en acciones que hubiéramos comprado hace 8 meses, 10 meses, hace un año o varios años, por ejemplo, pues esto nos ha favorecido. ¿Por qué? Porque esos dólares, que nosotros ya teníamos invertidas esas acciones y compradas en dólares, ¿vale?, pues se han revalorizado frente al euro. Entonces, pues eso nos está beneficiando. Muchos me habéis preguntado, ¿y qué hacemos ahora, no? Porque parece momento, pues a lo mejor de centrarse en Europa, porque os puede asustar pues todo esto del cambio euro-dólar. Bueno, yo no creo que haya que dejar de comprar en dólares simplemente por esto, ¿vale? Porque nadie puede adivinar lo que va a pasar con el cambio de divisa. Y es posible, sí, que el euro de aquí a un tiempo esté otra vez en niveles de 1,10, 1,15. De hecho, yo creo que sería probable, pero tampoco vamos a dejar de comprar una buena empresa en Estados Unidos por este tema. Hay diferentes soluciones, ¿vale? Para carteras grandes se pueden hacer coberturas para que no te afecte el cambio de divisa, aunque esto sí que es costoso, ¿vale? Y en carteras que no sean muy grandes, pues no sé si merece la pena. Hay en brokers que te permite dejar la liquidez en dólares y puedes dejar pues esa liquidez en dólares y cambiarlo a euros en un momento en el que sea más favorable, ¿vale? Se pueden hacer muchas cosas. Yo no creo que haya que dejar de invertir en dólares por esto, simplemente, pues bueno, es algo que debemos conocer. Pasando a hablar un poquito sobre la valoración de los índices, bueno, vamos a hablar primero del Eurostoxx 600, que es un índice compuesto por 600 acciones europeas que representan pues un poquito el conjunto de Europa. Y como vemos actualmente, esto es una valoración por PER, del PER que estiman los analistas con los beneficios anticipados para los 12 próximos meses, pues el PER medio de Europa
es del 11,8 veces. Podéis ver que son niveles similares a los mínimos de la pandemia. Es decir, que aparentemente, con las estimaciones de los analistas, en caso de que se cumplan, pues parece que es una valoración bastante atractiva. Sí que veis que hay momentos como 2008 donde las valoraciones estuvieron derrumbadas en Europa, pero sí que es cierto que la media de los últimos años, de los últimos 10 años aproximadamente, pues ha venido estando más en torno a las 14 veces aproximadamente que en torno a las 11 veces,8 que está ahora. Entonces podría estar infravalorado. Incluso en los últimos años veis que hay muchas veces que ha cotizado en torno a 15-16 veces beneficios. Luego dentro de Europa hay índices que están incluso más baratos. Ahora vamos a ver una valoración de todos estos índices. ¿Qué es lo que yo pienso que puede pasar, ¿vale? Y no porque yo sea adivino, sino con la situación que tenemos actualmente. Bueno, pues ya veis que hay bastante incertidumbre, sobre todo en Europa. Por eso la bolsa de Europa también está más penalizada que la de Estados Unidos. La bolsa es algo que penaliza mucho, es la incertidumbre. Y yo pienso que mientras siga habiendo incertidumbre y no se resuelvan todos estos problemas, mientras la inflación no se controle, mientras el precio de la energía no se estabilice, ¿vale? Pues mientras estos problemas sigan existiendo, yo creo que podemos tener todavía pues algunos meses de volatilidad en el mercado. No quiere decir necesariamente que todo se vaya a hundir muchísimo más. A lo mejor podemos estar en un periodo lateral en el que, bueno, la bolsa pues ni fu ni fa, ¿no? Está en periodo de estabilizarse un tiempo, a lo mejor caemos algo más. Pero la cuestión es que yo creo que lo que resume el momento actual es incertidumbre, y mientras esta incertidumbre no desaparezca, pues va a continuar habiendo volatilidad. Entonces, mi escenario, que por supuesto se pueden dar otros escenarios, es que sigamos viendo volatilidad. Es posible que acompañado de caídas durante el resto del año, o al menos hasta que se solucionen todos estos problemas. Lo que os comentaba antes, ¿no? Aquí os traigo datos de PER también de diferentes bolsas a cierre de agosto. O sea, bastante actualizado. Tenemos, por ejemplo, el IBEX, que es la bolsa de España. Bueno, es una bolsa que a mucha gente no le gusta porque tiene bastantes empresas que son cíclicas y a lo mejor no son las mejores para invertir a largo plazo, pero la realidad es que la valoración pues es bastante baja. Está cotizando de media a 9,5 veces beneficios. Podéis ver otras bolsas como el CAC francés, que está también pues en la misma línea, unas 10 veces. El DAX alemán, que sí que es una bolsa que seguramente a muchos de vosotros os guste más, pero que también está muy penalizada actualmente. Veis que en los últimos 12 meses pues lleva una caída del 18%. Incluso ha caído pues más que el IBEX, ¿no? Por ejemplo. Veis que pues la valoración no es muy alta. Ahora vamos a ver la valoración de Estados Unidos, que os la he traído también, pero veis que Europa aparentemente está bastante más penalizada pues por todo esto que os digo. Aquí es donde está el miedo realmente en Europa, ¿no? Y donde está la incertidumbre. El FTSE de Reino Unido pues también veis que está unas 9 veces beneficios. Así que bueno, parece que Europa está bastante barato, ¿no? Actualmente. Aquí os traigo la valoración del SP500 con las estimaciones también de beneficios anticipados por los analistas. Actualmente, también a cierre de agosto, pues vemos que estaría cotizando en su media. Yo no voy a entrar en si estas estimaciones son realistas o no, o realmente se van a hundir los beneficios de las empresas, ¿vale? Yo no voy a entrar en eso, pero con las estimaciones que tenemos actualmente, pues estaría cotizando en esa media. Por supuesto que ha habido momentos en los que la bolsa ha cotizado por debajo de esa media. Aquí podemos ver el periodo, ¿no?, de la crisis del 2008, incluso hasta 2013, que parece que estuvo a valoraciones muy bajas. Y de momento lo que hemos visto en Estados Unidos es una contracción fuerte del múltiplo. Hemos pasado de estar cotizando, sí que es cierto que igual aquí estaban bastante infladas las valoraciones, a unas 23 veces, 22 veces beneficios, a estar en torno a 16. Esto no quiere decir que no podamos ir a parar, por ejemplo, a 14 veces beneficios si sigue habiendo incertidumbre, ¿vale? Ya veis que en Europa estamos cotizando pues por debajo, significativamente por debajo. Pero la realidad es que yo creo que en Estados Unidos sí que hay menos incertidumbre que en Europa, y eso es lo que refleja el mercado, ¿no? Por eso los múltiplos allí son actualmente pues superiores a los de Europa, ¿vale? El verdadero castigo está en Europa. Esto puede ser una oportunidad para Europa o puede que realmente las cosas se vayan a complicar mucho. No lo sabemos, ¿vale? Aquí cada uno pues tiene que hacer sus estimaciones y tiene que pensarse bien las cosas. Sí que es cierto que aparentemente en Europa hay muchas empresas, por ejemplo Adidas, ¿no? Tenéis, o muchas empresas de calidad que aparentemente están muy baratas, pero están muy baratas según lo que vaya a pasar aquí en Europa, según lo que vaya a pasar con los beneficios de esas empresas. Tenemos una bola de cristal y hay que evaluar los riesgos. Puede que sea una oportunidad muy buena para invertir. Evidentemente, ya os digo que yo no tengo una bola de cristal y no sé lo que va a pasar de aquí a un año, 2 o 3.
pero actualmente pues por lo menos parece interesante, ¿no? El tema de mirarse un poco Europa. Y bueno, para finalizar el vídeo, ya que hemos entrado en el mes de septiembre, pues como os he traído otras veces en anteriores vídeos, pues os traigo lo que ha hecho la bolsa históricamente en cada uno de los meses de media, ¿no? En cada uno de los meses del año. Esto simplemente es una media y son datos, en este caso es un estudio entre 1980 y 2018. Y septiembre históricamente ha sido el mes en el que peor se ha comportado la bolsa. En estos años, en este periodo que os traigo aquí, de casi 40 años, pues ha tenido una caída media del 0,7%. Evidentemente, pues esto simplemente es un estudio estadístico. A lo mejor este septiembre resulta que es alcista, pero cogiendo datos históricos parece que no sea el mejor mes. Los mejores meses veis que históricamente pues suele ser noviembre, diciembre, todo esto que se le conoce como el rally de Navidad, ¿no? Suele tener la bolsa un mejor comportamiento pues de octubre aproximadamente a mayo, ¿no? Y de ahí el refrán este típico de sell in May and go away, hasta octubre, ¿no? Que vendas en mayo y te pires de la bolsa hasta octubre, refrán de estos típicos de la bolsa. Bueno, comentaros también en septiembre, ahora vamos a ver otra diapositiva, que hay una cosa importante y es que comienza la reducción del balance de la Fed más fuerte. Ahora lo vamos a ver y eso claramente pues no es positivo para los mercados. Entonces yo os lanzo una pregunta desde aquí: ¿cómo crees que será el comportamiento de la bolsa en septiembre? Ya os digo que hay cosillas que parece que están en contra, pero realmente pues nadie es adivino. Y sobre el tema del balance de la Fed que os decía antes, pues aquí os traigo, esto lo compartió Charlie Vileyo en su Twitter, y vemos cómo desde abril hasta la actualidad, hasta principios de septiembre, ¿vale? Hasta agosto incluido, pues se ha reducido el balance en 139.000 millones. Vale, ¿y qué es lo que pasa, no? Pues que han estado reduciendo el balance en 139 billion en todos estos meses, pero el tema es que a partir de ahora, de septiembre, se van a reducir en 95 billion mensuales. Es decir, que el ritmo de reducción es varias veces mayor y se está acelerando. Entonces, pues esto puede causar un impacto negativo en los mercados. Esto le sumamos pues que a lo mejor en la siguiente reunión siguen siendo agresivos con las subidas de tipos, y lo que nos pueda decir este señor de aquí, ¿no? Jerome Powell, pues a lo mejor esto puede poner nerviosos a los mercados. Entonces esto de la reducción del balance, podéis buscar información, ¿vale? Para los que no sepáis lo que es todo esto, también es algo que tenemos que tener en cuenta y que es algo negativo, ¿vale? En este caso, chicos. Así que nada más, hasta aquí el pequeño vídeo de hoy de repaso de la situación del mercado. A lo largo de la semana, pues os subiré el vídeo, como siempre os subo todas las semanas, de repaso de noticias semanales que tanto os gusta. Y nada más, chicos, recordad que si queréis apoyar el canal podéis dejar un me gusta aquí abajo, que es completamente gratis y a mí me ayudáis un montón, y podéis suscribiros aquí abajo en el botón de suscribirse para no perderos futuros vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.